Hermanos, muy buenas tardes. Hoy, sábado, estamos grabando el mensaje para el día de mañana, domingo 19 de julio. Hoy estamos muy contentos de poder unirnos, volvernos a reunir para orar juntos, para compartir juntos y para pedirle a Dios que siga extendiendo su misericordia para con nosotros. Hermanos, ha sido mi oración en esta semana por ustedes, por sus familias, por tantas personas que en realidad están pasando por momentos difíciles y no hemos hecho otra cosa que orar, que buscar a Dios. Pero al mismo tiempo, Dios ha puesto una alegría en nuestro corazón cuando escuchamos que personas por quienes hemos estado orando, Dios ha respondido esa oración y el Señor se ha glorificado. Así que le damos la gloria al Señor y a Él le damos toda la alabanza por cuanto Él se está glorificando en este tiempo. Reciban mis saludos para todos ustedes, deseando que en sus casas el Señor envíe su bendición, envíe su gracia y que cada domingo que podamos compartir con el Señor, manteniendo esa disciplina, manteniendo esa búsqueda de Dios, sin importar si no estamos en el templo, pero que lo hagamos recordando siempre que esa es la voluntad de Dios. Quiero recordarles lo que la palabra de Dios nos enseña, y es que nosotros somos el templo, somos templo del Espíritu Santo. Y en ese sentido, cada vez que nos reunimos, el Espíritu de Dios quiere enseñarnos, quiere hablarnos, quiere edificarnos y quiere fortalecernos. Por eso, aunque en este tiempo no nos podamos reunir en un templo o en el lugar normal de reunión nuestro, pues ahí en nuestras casas lo hacemos de todo corazón. Yo quiero invitarles a orar, a dar gracias a Dios por esta semana que ha pasado, por todas sus bendiciones y también por el tiempo que vamos a compartir. Oremos. Padre, te damos gracias. Nuevamente, Señor, nos bendices el compartir juntos, cada uno en su hogar, cada casa abierta para ti, cada familia reunida para ti. Gracias, Señor, porque tu obra y tu espíritu en nuestro corazón no se ha apagado. No nos hemos olvidado de compartir juntos, de dedicarte el tiempo que tú te mereces. Siempre vamos a recordar ese primer día de la semana, como lo enseña la Biblia, cuando la iglesia se congrega, se reúne, pero hoy estamos en casa, en oración, en alabanza, en gratitud. Señor, en esta semana que ha pasado, nosotros hemos visto tu obra en nuestra vida y en nuestra familia. Te damos tantas gracias, Señor, porque nos has permitido orar no solamente por nosotros, orar por otros. Gracias, muchas gracias por la bendición de hacerlo. Muchas gracias, Señor, porque el corazón se alegra y se goza cuando servimos a ti y a los demás con nuestra oración de intercesión. Te dedicamos este tiempo, te dedicamos nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, el reunirnos como familia. Te dedicamos nuestros cánticos, te dedicamos la oración, te dedicamos la alabanza. Todo te lo dedicamos a ti, Señor. Y gracias a Jesucristo estamos aquí. Gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Nos reconcilió contigo, nos llevó y nos colocó en tus brazos. Muchas gracias, Señor. Bendice a toda la iglesia de Cristo que se congrega desde los más remotos lugares, caseríos, corregimientos, veredas, ciudades, provincias. Gracias. Gracias por esa bendición. Y nuestro corazón
se rinde a tus pies, oh Dios, muy agradecidos. Así que te entregamos este servicio, que nuestros oídos estén atentos, que nuestras mentes abiertas, que nuestros corazones dispuestos para ti. Muchas gracias por una reunión más, por un servicio más y por tomarnos en cuenta como tus hijos. Gracias por extender tu misericordia sobre nosotros. En Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 14. Mateo capítulo 24, del versículo 4 al versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se emborracharán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios bendiga su palabra. Quiero animarles, hermanos, a que entonemos dos cánticos. Jesucristo es la roca inconmovible de nuestra vida. Si aún estamos perseverando en el camino del Señor, en medio de momentos tan difíciles como esto, es porque estamos bien cimentados en la palabra de Dios, pero sobre todo bien cimentados en la persona de Cristo. Así que cada vez que cantamos esta canción, que Jesucristo es la roca, debemos recordar qué bendición tan grande nos ha dado el Señor Jesús, de tomarnos del mundo para que seamos sus ovejas y para que le sigamos con todo nuestro corazón, con fe y con esperanza. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito seas, Jehová la roca, por
esa bendición tan grande que tenemos de que nuestra vida esté colocada sobre la roca que es Jesucristo. Es la piedra inconmovible, Señor. Muchas gracias porque al estar cimentado en su fe y en su esperanza, en su palabra y en su doctrina, esto, Señor, se traduce en confianza y en seguridad. Cada vez que cantamos esta canción, recordamos que nosotros somos muy bendecidos al estar en Cristo y al tener a Cristo en nuestro corazón. Y que nada ni nadie nos va a mover de Él, de su palabra, de su verdad y de sus promesas. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una canción, hermanos, que tal vez usted la ha escuchado. Hace algún tiempo no la cantamos o no la canto, pero vamos a cantar. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo a ti. Y día tras día, y día tras día, por mí está velando el buen pastor. Y de noche y de día, el Salvador me guía, alumbra mi camino donde voy. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Y Jesús los sepultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Y Jesús los sepultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo a ti. Y día tras día, y día tras día, por mí está velando el buen pastor. Y de noche y de día, el Salvador me guía, alumbra mi camino donde voy. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Y Jesús los sepultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Y Jesús los sepultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya. Gracias, Jesús, por esa obra tan preciosa. Gracias porque tu palabra dice que tú nos amaste primero a nosotros. Gracias porque tu amor fue tan grande que en la cruz del Calvario, Jesús, entregaste tu vida y nuestros pecados tú los enterraste en lo profundo del mar. Tú no estás a cada hora restregándonos en nuestra cara nuestros pecados. Ya nos perdonaste de ellos. Tu obra empezó el día que nosotros nos entregamos a ti, Jesús. Y a partir de ese momento empezaste a hacer una obra en nosotros. Gracias, Jesús, porque al morir en la cruz por nosotros, estábamos teniendo la oportunidad de empezar una nueva vida y sobre todo de tener una esperanza maravillosa, eterna con Cristo. Jesús, te amamos y como dice la palabra, también debemos amar la venida de Cristo. Así que Jesús, te amamos y amamos tu venida. Te estamos esperando. Gracias, Jesús. En tu nombre, amén. Bien, mis hermanos,
En esta tarde vamos a empezar primero con la palabra y después tengo dos cositas que decir acerca de la oración. Pero antes que todo quiero decirle muchas gracias al Señor debemos dar. Han sido obras muy lindas las que el Señor ha hecho en estos tiempos. Mire, he tenido conocimiento de tantas personas que Dios ha sanado, ha rescatado de tantos hermanos, tantas personas que yo conozco, hermanos de la iglesia, familiares de hermanos de la iglesia. Qué bendición que Dios se está moviendo y el Señor está haciendo una obra grande. Mire, de pronto no nos damos cuenta de muchas cosas, pero el Espíritu Santo está haciendo una obra sobrenatural y extraordinaria en este tiempo. Nos vamos a dar cuenta de ello cuando esto pase y vamos a empezar a escuchar los testimonios de mucha gente que ha recibido el favor de Dios, de la sanidad, de la protección de Dios. Así que le damos gracias a Dios porque ha obrado en este tiempo, porque ha tenido misericordia de tanta gente que ni usted ni yo nos imaginamos. La obra del Señor en este tiempo es maravillosa. Y posiblemente ya usted ha visto mucho del milagro de Dios en la vida de un familiar suyo, de su propia vida. Tal vez va a ser usted la persona que dará testimonio de cómo el Señor en su inmensa bondad y misericordia escuchó su clamor y escuchó su oración. Dios está moviéndose en este tiempo. Dios está respondiendo de manera sobrenatural. Como los cristianos no podemos salir a la calle y predicar en la calle, pues todo lo que estamos haciendo es orar. Y en ese sentido el Señor está oyendo y escuchando la oración. Bien, vamos al libro de Mateo capítulo 24. Hoy vamos a seguir el tema, la segunda parte de la enseñanza de Jesús en Mateo 24. Mateo 24. Y haciendo un recorderis bastante rápido, vemos cómo la profecía de Jesús en el capítulo 23, del versículo 37 al 39, el Señor realmente, como lo dijo, acerca de lo que iba a pasar en Jerusalén y de cómo el templo sería destruido, así se llevó a cabo en el año 70. Ello quiere decir que las palabras de Jesús estaban acorde a lo que ya Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Y como personas como Daniel se les reveló que eso iba a pasar. Y si no hubiese pasado, pues realmente sería bien difícil. Pero Dios es Dios y la palabra de Cristo es la palabra de Dios. Y como Cristo lo dijo, así pasó. Jerusalén fue arrasada, el templo fue destruido y saqueado en el año 70 y ahí se cumple esa profecía. Hay que entender el propósito de este pasaje, y es que el propósito realmente era que Dios quería recoger al pueblo de Israel, tomarlo como la gallina reúne a sus polluelos. Ese es un buen cuadro que debemos recordar, el interés de Dios por el bienestar espiritual de su pueblo. Pero el pueblo no quiso. El pueblo no quiso, y así como hicieron con aquellos profetas y personas que Dios les mandó, pues al rechazarlos a ellos y la palabra de ellos, hicieron exactamente lo mismo con el Señor Jesucristo. Y lo que se dio después, la profecía del Señor Jesucristo, es un acto de justicia del Señor para con el pueblo de Israel. Y yo decía el domingo pasado que si Dios no había pasado por alto ese hecho en el pueblo de Israel de haber despreciado su gracia, su misericordia a su propio Hijo amado, pues póngase a pensar aquellos que realmente un día tendrán que presentarse delante de Dios y Dios les va a decir: no tienes parte conmigo por cuanto tú no creíste, por cuanto tú no entregaste tu vida a mi Hijo, por cuanto tú no seguiste la fe de Cristo, y por lo tanto, por haberlo rechazado y por haberlo despreciado, pues también habrá un juicio para ti. En tercer lugar, podemos entender que el propósito de Dios es salvar, no condenar. El propósito de Dios es salvar, no condenar. Pero el hombre toma decisiones y de hecho asume las consecuencias. Ahora, la pregunta en el capítulo 24 es interesante porque
cuando ellos salen del templo, los discípulos, y esto lo vimos el domingo pasado, le muestran los edificios del templo al Señor Jesucristo, y Jesús les contesta a ellos en el versículo 2. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Esa respuesta de Jesús a los discípulos, pues conmovió a los discípulos, porque ellos nunca se imaginaron esa respuesta. En el versículo 3 hay un hecho muy interesante. Jesús está solo con los discípulos, y ese es el momento donde los discípulos le hacen 3 preguntas al maestro. Y la primera pregunta que le hacen es: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? O sea, ¿cuándo será el día, el tiempo en que Jerusalén será arrasada y el templo será destruido? Yo les dije a ustedes el domingo pasado que Mateo no trata esa respuesta, no da la respuesta, no la encontramos como Jesús dando la respuesta. Si usted se da cuenta, donde aparece la respuesta es en Lucas capítulo 21, del versículo 20 al 24, y esa respuesta de Jesús muestra que el tiempo en que Roma con su ejército, quienes serían los que iban a destruir a Jerusalén, arrasar a Jerusalén y el templo, iba a ser un tiempo muy difícil. El Señor dice que los que estén afuera no regresen, más bien huir, porque era un tiempo de juicio. Muchas personas perdieron la vida. Ahora, hay una pregunta que debemos hacer. En el año 70, cuando eso sucede, la iglesia ya ha venido funcionando bajo la guianza del Espíritu Santo. Usted se preguntará, ¿ese juicio solamente recayó sobre Israel o también de alguna manera la iglesia recibió parte de todo ese proceso? Bueno, no hubo ningún juicio sobre la iglesia, pero la iglesia también fue perseguida. La iglesia en ese tiempo también tuvieron que salir, y muchos judíos cristianos también tuvieron que salir, pero el énfasis de esa destrucción era específicamente para dejar claro que lo importante no era el templo, lo importante no era la belleza del templo, sino lo importante era creer, tener fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que estaba con ellos en ese momento. Tenían tanto orgullo en su templo que se les olvidó que había alguien mucho más grande que el templo, que era Jesús, el Hijo de Dios. La destrucción del templo significa, en cierta medida, un golpe al orgullo religioso del pueblo de Israel. Pero en ese tiempo la persecución también se dio para muchos cristianos y para muchos judíos cristianos. Así que en esta tarde vamos a responder la segunda pregunta que los discípulos le hacen. La primera pregunta es: ¿cuándo serán estas cosas? La segunda pregunta: ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? Esa pregunta es muy importante, porque no quiere decir que los discípulos estaban dudando o no iban a creer. Ellos estaban buscando que se dieran ciertas pautas que les dieran la idea de que ya eso estaba pasando. Eran señales no para creer, eran señales para confirmar que lo que Cristo había dicho se estaba cumpliendo. No son señales porque hay incredulidad, son señales para que realmente se vaya dando paso por paso y se vayan cerciorando de que verdaderamente Jesucristo tenía la razón. Ahora, vamos a ver la respuesta de Jesús a la segunda pregunta. Vamos al versículo 4. Observen ustedes cómo el Señor Jesucristo empieza esa respuesta a la segunda pregunta. Versículo 4. Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Esa respuesta de Jesús es muy importante. Mirad que nadie os engañe. Es el hecho del maestro haciéndole entender a sus discípulos que habían razones poderosas para ellos tener mucho cuidado
para estar pensando que alrededor de ellos habían personas que engañaban, mentían, y Jesús les está diciendo que debían tener mucho cuidado para que nadie les engañara. El pastor cuidando a sus ovejas, diciéndole, ojo, porque habrá mentira y engaño y gente que se prestará para engañar. Así que ustedes tienen que tener mucho cuidado. A mí me llamó la atención que Jesús no empezara contestando la segunda pregunta de una vez, sino que tuviera como preámbulo el peligro del engaño y cómo el engaño podía tener un efecto bastante duro en la vida de los discípulos. Por ello Jesús les dice que deben tener cuidado. Él les advierte del peligro del engaño como tal. Pablo hizo eso. Si usted se acuerda, el apóstol Pablo lo hizo. Vamos a recordar por un momento este hecho. Segunda de Tesalonicenses. Vayamos un momentico a Segunda de Tesalonicenses para entender la misma preocupación que Pablo tenía por la iglesia como Cristo tenía por sus discípulos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra comunión con Él, os rogamos, hermanos. Miren cómo dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Algo tenían que escuchar ellos, algo iban a oír ellos que posiblemente podían moverlos de su convicción cristiana. Y por eso Pablo usa esta expresión, que no se dejen mover, no se dejen tambalear en su fe por ninguna manera. Y dice, no os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Les está diciendo mucho cuidado con escuchar o con aquellos que tendrán la intención de moverles en su fe, de engañarlos, de perjudicarlos a ustedes, porque hay gente que está lista para eso. Mira el versículo 3. Nadie os engañe, dice Pablo, nadie os engañe en ninguna manera. El cuidado de Pablo por la congregación. Y esto es lo que uno entiende como un celo. Es el celo de cuidado que Cristo tiene con sus discípulos, como Pablo tenía con la iglesia. Colosenses 2:8. Mire cómo Pablo le dio mucha importancia a esto. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Pablo le habla a la iglesia de esta manera. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mucha gente iba a usar la filosofía, los argumentos históricos. Los griegos eran personas muy dadas a hablar de sus hechos de literatura. Ellos eran grandes pensadores y dice la Biblia que ellos se sentaban a disertar sobre las últimas cosas que iban apareciendo. Entonces Pablo le advierte a la iglesia que debían tener cuidado de no ser engañados por lo que él llamó por medio de filosofías y huecas sutilezas, lo cual podía apartarles del Señor. Ese hecho nos muestra lo importante que es el celo de Jesús para que la iglesia se mantenga avisada, despierta de que habrá mensajes, predicadores que en vez de enseñar la verdad van a confundir, y Pablo también lo lleva a cabo. Y por último, Efesios 5:6. Miren ustedes como en el libro de Efesios, capítulo 5, el apóstol Pablo también habla de este asunto a la iglesia. Nadie os engañe, versículo 6, capítulo 5 de Efesios, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Y aquí cabe la palabra hueca, sin sentido, sin ninguna razón. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas causas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pablo protegiendo a la iglesia, cuidando a la iglesia. Ahora bien, entendemos por qué Jesús empieza diciéndole a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. La responsabilidad que adquieren los discípulos
una vez que conocen la verdad, de mantenerse en la verdad y no dejar que nadie los aparte de la enseñanza de Jesús. Ahora empieza el versículo 5, y hablando precisamente de las señales, ahora Jesús mismo nos comparte una primera señal de esa venida. Antes de la venida de Cristo van a haber varias señales que según la Biblia Jesús la enseñó. Miren la primera señal que Jesús comparte. Y es una señal de carácter religioso. De carácter religioso. Dice Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Por qué la advertencia de Jesús? Porque Jesús sabía que en el mundo religioso habrían personas tomadas por su propia sabiduría humana y tendrían la inclinación a usurpar el nombre de Cristo, engañando a la iglesia naciente, a esa iglesia que Jesús ya está empezando para apartarla de la verdad del Señor Jesucristo. Y aquí el Señor les está diciendo, muchos dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Hermanos, eso nos muestra por qué es tan importante la advertencia del Señor. No vale la pena, habiendo conocido la verdad, prestar atención al engaño, a la mentira, para después terminar nosotros como traicionando a nuestro Señor Jesucristo. No podemos cambiar la verdad por la mentira, pero es la responsabilidad que todos tenemos que tener. Esto que Jesús le está enseñando a los discípulos, de hecho, vendría para toda la iglesia de Jesucristo. Así que esto fue enseñado hace más de 2000 años y tiene vigencia para el día de hoy. Usted va a mirar tantas sectas en el mundo, tantas religiones en el mundo, tantos movimientos que verdaderamente tienen una apariencia de espiritualidad. Y aquí es donde yo digo, son estas sectas que tienen su origen en aquellas religiones paganas en la época misma de Jesús. Mire, religiones que existían antes que el cristianismo. Antes que Cristo viniera al mundo ya existían religiones paganas y que se han mantenido en la historia de la humanidad en un hilo invisible. La gente dirá, no, eso fue que alguien se lo inventó ahí. No, no fue que alguien se lo inventó. El que sabemos de manera subterránea viene manteniendo ese hilo invisible para que cada día sobre la iglesia aparezca esa amenaza de la falsa doctrina, de aparecer falsos predicadores o aquellos que dicen yo soy Cristo. Fíjense cuánta gente aparecen como iluminados, como enviados por el Señor. Se involucran en la iglesia, hacen daño, dividen la iglesia. En esta época de tecnología, ¿cuánto mensaje recibe la iglesia de tanta gente? ¿Cómo filtrar eso? Tomando en cuenta la enseñanza que el Señor Jesucristo nos está dando. Ahora, fíjese el versículo 11, cómo lo enseña Jesús. Muchos falsos profetas se levantarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y esa era la preocupación, que en la iglesia no se dejara engañar por mentirosos. Estas son las personas que yo digo que hablan de Dios, usan la Biblia, hablan de Cristo, pero no son ni de Dios ni de Cristo, y la palabra que están diciendo, lo hacen mecánicamente, no creen en esa verdad. No hay autoridad espiritual en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque una de las características de una secta, de estas religiones paganas al cual Cristo les está diciendo a los cristianos, tengan cuidado, es que ellos niegan la divinidad de Cristo. Ponen a Cristo al nivel de cualquier ser humano. Y esa es la diferencia entre el cristianismo y todas las religiones del mundo. La única verdad espiritual que tiene un Cristo eterno y poderoso, que venció la muerte, que está sentado a la derecha del Padre después que resucitó, se llama Jesucristo. Ninguna de las religiones del mundo, sus líderes, sus fundadores murieron y resucitaron.
Por eso es que tenemos que tener cuidado. En la medida en que se va acercando la venida de Cristo, la marcha de la iglesia, ella va a estar rodeada de estos falsos. No son personas usadas por Dios. Son personas que usan a Dios, usan a Cristo, usan la Biblia para engañar, para sacar provecho, para torcer la buena doctrina. Ahora, en el versículo 6 encontramos 6 y 7, encontramos otra señal. Y es tanto la señal política como la señal de la naturaleza misma, la señal natural. Miren cómo Jesús va dejando claro en la Biblia todas las cosas que tendrían que suceder antes de que Él viniera por su iglesia. Por eso en el versículo 6 nos dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, Jesús dice: oiréis de guerra y rumores de guerra. Las guerras son el resultado de esas componendas políticas, de esas naciones o de esos imperios que quieren imponerse sobre otros. Esas guerras donde lo que se quiere es tener dominio, y la guerra nunca ha producido ningún bienestar a la humanidad. Es más, las dos guerras mundiales que hemos tenido desde el año de 1914, lo que han traído es muerte y destrucción, y han afectado a la familia, Hay millones de soldados que murieron en las dos guerras y en tantas otras guerras. ¿Y saben quiénes han tenido que seguir solas con la familia? Las mujeres. Ellas les tocó enfrentar realmente la gran lucha de sacar adelante a su familia, y Dios bendijo ese trabajo en la vida de la mujer. Pero la guerra es un hecho que se tenía o se tiene que dar, porque la guerra, ¿sabe lo que refleja? La condición del corazón del hombre. Las guerras que se han tenido en cuenta o que se han llevado a cabo en la tierra son un reflejo de orgullo, de prepotencia, de arrogancia, de querer dominar, de querer controlar, de querer mostrar que sobre él no hay nadie y que todos tienen que estar debajo de él. Todos los imperios del mundo conquistaron otras naciones en la guerra, pero también fueron conquistados. Todo imperio tiene un tiempo de altura, pero todo imperio cae al suelo. Y el único gobierno que se ha mantenido sin la guerra es el gobierno de Jesucristo. Por consiguiente, una de las cosas que Jesús está enseñando es que antes de la venida de Cristo, en la tierra iban a haber muchas guerras. Ahora póngase a pensar cuántas guerras hemos tenido desde que Cristo dijo esas palabras hasta el presente. Muchísimas guerras. Eso confirma que es confiable la palabra del Señor Jesucristo. Cristo dijo: ¿de dónde vienen las guerras y los malos pensamientos? Del corazón. Del corazón. El hecho mortal, inhumano de la guerra refleja la arrogancia del corazón, la soledad espiritual del corazón. Falta Cristo en el corazón de los gobiernos. Son los gobiernos del mundo los que se dan el lujo de mostrar sus armamentos, hacen grandes desfiles para que el mundo entero vean sus armas. Todavía hay gobiernos, imperios, por decirlo así, arrogantes, que se dan el lujo de mostrar lo que tiene, como quien dice: mire bien lo que usted va a hacer, porque mire lo que yo tengo. Eso es orgullo, eso es arrogancia. Y honestamente, hermanos, Cristo tiene la razón. El hombre sin Dios es capaz de todo. Si no tiene temor de Dios, tampoco tendrá temor de lanzar una bomba química, de destruir un pueblo o una nación en menos de nada. Y ya tenemos las guerras en vivo y en directo. Ya están grabadas
Y hermanos, no sabemos cuánta arma tendrá el mundo de hoy, pero lo que sí se dice ya es que el mundo está preparado en este momento para una tercera guerra mundial. Cristo está diciendo antes de su venida: oiréis de guerra, de rumores de guerra, mirad que no se turbe. Nosotros tenemos que entender que las guerras que nos tocará vivir en el presente, ya todo eso está escrito. Pero dice al final: es necesario que todo esto acontezca para que se cumpla. Pero dice Jesús: pero aún no es el fin. Aún no es el final. El final del mundo, el final de todo, será cuando Cristo venga por segunda vez a transformar toda esta tierra por el poder de Él y establecer su reino milenial en esta tierra. Versículo 7. Y aquí encontramos también otra señal, y es las señales de la naturaleza. Miren cómo Jesús enseña: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Primero, habrá pestes. Y usted sabe lo que es una peste. 2, habrá hambre, terremotos en diferentes lugares. Y esto muestra cómo el mundo, desde la época de Cristo, ha venido cambiando. Hemos tenido pestes que han dejado como resultado, por una peste, más de 300 millones de personas muertas por una peste. Ahora, nosotros estamos en este momento, yo no pudiera decir en una peste, tal vez otros dirían sí es una peste, pero es algo que jamás nos imaginamos que esto podía pasar. Ahora, si alguien hubiera escuchado a un científico decir hace 3 o 4 años atrás que el mundo entero viviría una pandemia que dejaría miles y millones de muertos, la gente se le iba a reír. ¿Por qué? Porque estábamos confiados en todas las cosas. Pero mire el mundo de hoy cómo está. Y esto también es parte de ese proceso. Hemos tenido pandemias que han sido muy parecidas a pestes que han llevado a millones de personas a la muerte. Entonces, la palabra de Cristo se cumple, es confiable. Por eso lo que está pasando hoy a la iglesia de Jesucristo no nos debe sorprender, porque mucho de lo que está diciendo Jesús ha pasado, está pasando y seguirá pasando. Cuando usted ve realmente a muchos de estos presidentes que tienen tantas armas, que pasean sus buques, que pasean tantas cosas, uno dice: Dios mío, si alguien hundiera un botón, tendríamos un pedazo de tierra desaparecida. Que Dios tenga misericordia. Pero también la naturaleza reacciona. Mire el hambre, cuánta tierra era fértil y ya no lo es. Cuántas tierras han perdido su fertilidad para producir comida. Muchas de las cosas que se están diciendo en los últimos años es que la crisis más grande de la humanidad no va a ser tecnología, ni casa, ni tecnología. Va a ser comida, hambre. Y todos los días mueren millones de personas de hambre, porque la tierra ha sido maltratada. El hombre ha arrasado con la naturaleza. Mire los bosques. Miren el problema de la contaminación ambiental. Mire todo el daño que se le está haciendo a la tierra, y por consiguiente todo eso se traduce en que la tierra producirá menos comida y más hambre existirá en la tierra. También dice terremotos. Bueno, cuando usted ve un tsunami, nosotros hemos visto tsunamis grabados ya, personas que los graban de alguna manera, y esto resulta ser aterrador. Todo esto, Jesús lo está diciendo más de 2000 años a un grupo de discípulos, pero también para la iglesia, para que cuando esto pasara, recordáramos que Jesús lo había dicho. Y usted y yo tenemos que tener confianza que lo que el Señor dice siempre se va a cumplir. Él es Dios hecho hombre, y su palabra nunca dejará de cumplirse. Ahora, el versículo 8 es algo extraordinario. Y todo esto será principio
de dolores. Y yo pensé por un momento en esto de principio de dolores, cuando uno ve a una mujer faltándole poco tiempo para dar a luz, cómo se van asomando pequeños dolores, pequeños malestares, y a veces la gente cree ya, y todavía no, y uno se va observando cómo esos dolores se van incrementando hasta que llega el dolor final, que es el dolor de parto. Lo que Jesús está diciendo es, este es el principio de lo que va a pasar. Este es el principio de todo lo que va a ocurrir. Por consiguiente, la iglesia ahora tiene razones suficientes para orar con confianza y con seguridad, porque lo dicho por el Señor se ha cumplido, se sigue cumpliendo. No quiere decir que hasta hoy lo que está pasando es el fin de todo. No, para aquel entonces Jesús estaba diciendo, es el principio de dolores. ¿Sabe usted cuándo van a ser los dolores más grandes para la humanidad? Cuando la iglesia sea quitada de la tierra, cuando el rapto se dé, cuando la iglesia sea levantada por el poder de Cristo y el anticristo empiece a gobernar en esta tierra. La primera mitad de la última semana que Daniel habló, los primeros 3 años y medio, él va a trabajar en la apostasía más grande de la humanidad. Él va a estar ganando espacio en el mundo. Los gobiernos del mundo se rendirán a él. Los gobernantes verán en él un hombre brillante, sabio. Sus ideas serán acogidas. Todo con una influencia mentirosa y engañosa. Pero después de los 3 años y medio, de los primeros 3 años y medio, es cuando vendrá realmente el ay de dolor y de sufrimiento. Ahí solamente Dios va a intervenir a favor del pueblo de Israel y de aquellos que en esos primeros 3 años y medio se conviertan a Cristo, porque se seguirá predicando la palabra bajo el gobierno del anticristo en los primeros 3 años de esa última semana. Repito una cosa que ya se los había dicho. Cuando la iglesia sea raptada, mucha gente en el mundo se acordará que la iglesia predicó eso. Entonces ellos creerán, pero pagarán con su propia vida, con persecución, su fe en Cristo Jesús. Mire, esta es la época más preciosa que nos ha tocado, la época de la gracia. La época donde no somos perseguidos como fueron perseguidos los primeros cristianos. Ni usted ni yo podemos decir que hemos recibido azotes, maltratos, algún desprecio, alguna mala palabra, alguna mofa. Alguien nos quitó la amistad, alguien habló mal de nosotros, alguien le levantó una calumnia por maldad. Pero no ha habido un sufrimiento como tal de lo que Cristo está hablando. Y todo esto será principios de dolores. Ahora quiero que mire conmigo el versículo 9 y 10. Y aquí viene otra señal que Cristo da. Y esta señal va dirigida a la iglesia verdadera de Jesucristo. La iglesia de Cristo va también a pasar por una etapa bien difícil y será una señal que Cristo está dejando para que la iglesia recuerde, Cristo también lo dijo. Dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación, dice Jesús a los discípulos, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Piense por un momento la persecución de los primeros cristianos. Piense el sufrimiento que ellos tuvieron por predicar a Cristo, por confesar con su boca que Jesús es el Señor, para que el mundo supiera que alguien más poderoso que César ya estaba en el mundo y era Jesucristo. A ellos los mataban porque confesaban que ya César no era el Señor, sino que Cristo era el Señor. La iglesia cristiana ha vivido en persecución, en amenaza, en tribulación,
de todo tipo, los han matado. Fíjense cómo Pablo, dice el libro de los Hechos, perseguía a cristianos y aceptaba la muerte de los cristianos. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo vio con agrado, aceptó la muerte de Esteban por predicar de Cristo. Pablo tenía permiso para encarcelar y, si fuera posible, quitar la vida a cristianos, porque la iglesia cristiana empezó a predicar a Cristo con tanta fuerza, con tanto entusiasmo por el poder del Espíritu Santo, que ellos fueron perseguidos por Roma. Roma los persiguió a ellos. Y es más, déjeme decirle algo, tan claro fue eso, que cuando Roma destruye, ¿sabe quiénes dijeron ellos que lo habían hecho? Los cristianos. Le echan la culpa. Y los cristianos fueron perseguidos, metidos en catacumbas. Ahí los encontraban y los mataban. Los amarraban en el circo romano, les echaban brea, los prendían para iluminar el circo romano, los amarraban en las calles de Roma, los encendían para iluminar las calles de Roma. Todo esto porque Jesús lo está enseñando. Algo extraordinario. Esos cristianos no abandonaron su fe. Esos cristianos fueron valientes. Esos cristianos, a pesar de lo que Cristo les está enseñando, predicaron el evangelio con fervor, con alegría y con convicción. A pesar de la persecución de la iglesia, a pesar de que Roma mató muchos creyentes, el cristianismo no se acabó. El cristianismo siguió siendo más fuerte, más poderoso, con el poder de Cristo y del Espíritu Santo. La iglesia cristiana también ha tenido parte de este sufrimiento, por cuanto Cristo así también lo enseñó. Una de las señales de que la venida de Cristo también estaría cerca era la persecución a la iglesia, a los creyentes. ¿Cuántos pastores, líderes, misioneros, cuántos creyentes han sido matados en razón de su fe en Cristo? Tal vez la mayoría de nosotros no ha tenido una persecución como estos cristianos sí la han tenido. Y dice la palabra de Dios, versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se emborracharán. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Es como si volviera la época aquella cuando Dios le dijo a Noé, construye el arca. Dice la Biblia que se dedicaron a comer y a beber y en todas sus orgías y sus locuras. Eso está pasando hoy y va a pasar con más fuerza, porque la palabra se va cumpliendo en el tiempo del Señor. Hoy uno se da cuenta cómo realmente uno ve toda esta locura de la humanidad, toda esta locura que se va mostrando sin control alguno. Hay una pérdida de valores, hay una pérdida de los principios que están llevando a la gente realmente a una vida de descontrol completamente. Y eso muestra la falta de Cristo en la vida de la gente. Todo lo dicho por el Señor se tiene que ir cumpliendo. Si usted quiere tener claro los procesos, lea la palabra y se dará cuenta cómo el Señor Jesús lo ha enseñado. Y el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hablamos de eso. El versículo 12. Y esto sí es interesante. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, dijo Jesús. ¿Cuándo se multiplica la maldad? Cuando el hombre se entrega con desenfreno al crimen, a la muerte, a destruir, a matar, a deshacer todo lo bueno que hay. Dice la palabra que la maldad del mundo crecería. Observe hoy. Mire cómo el mundo cada día muestra esos signos de descontrol emocional.
cómo hoy en día se mata, se hace maldad sin control alguna. Uno mira realmente todas las evidencias que nos dan los medios de comunicación y todos los días notamos cómo el corazón de la humanidad se ha entregado a la maldad, a aborrecer lo bueno, a destruir lo bueno que Dios ha puesto en la vida de cada persona. El hecho de que Jesús esté diciendo que realmente se multiplicará la maldad es un hecho evidente hoy. El mundo de hoy no es tan bueno. Y dice la palabra de Dios que bueno es uno y es Dios. Y necesitamos entender que el hombre necesita de Cristo para cambiar su vida, para mostrar una vida diferente, para salir de esa locura mental, emocional, de creer que puede vivir toda la maldad sin control alguno. No solamente hacerse daño, sino hacer daño a otros. Y Jesús está diciendo también que en los últimos tiempos el amor de muchos, dice, se enfriará. Y esto pasará en el sentido de que se van perdiendo los afectos. El ser humano endurecerá su corazón. El ser humano endurecerá sus sentimientos. Y habrá falta de compasión, falta de misericordia, falta de amor, falta de afecto. Y cada día el mundo en el que vivimos pareciera que fuese así. La gente hace cosas en un segundo sin pensarlo y le da lo mismo dañar, hacer daño. Hoy vemos tantas familias destruidas, tantos niños carentes de amor, de afecto. Hoy vemos realmente cómo el corazón del hombre se ha llenado más de ese materialismo que del amor mismo del Señor. Por eso hay que buscar de Dios. Hay que clamar a Dios para que la humanidad se arrepienta y pueda volver a Cristo. Y en vez de que haya maldad, daño, destrucción, el amor de Cristo pueda renacer en los corazones que hoy practican la maldad para que vengan a una vida diferente. Es interesante cómo Jesús habla de este tema, porque hoy se habla de los niños, brindar amor a los niños, el amor de la familia, la unión de la familia, pero también vemos cómo el amor de muchos se va a ir enfriando. Va a haber una carencia realmente de este afecto. Y es más, en la vida de muchos cristianos, esto va a ser una gran desilusión también. Habrán cristianos que andarán muy mal y que también dejarán de experimentar amor, misericordia y compasión, porque al ver tanta maldad pensarán, no vale la pena seguir haciendo nada de eso. Y por último, versículo 13. Y en el versículo 13 vemos cómo en la vida encontramos cómo el Señor Jesucristo nos hace un gran desafío. En el campo social, el amor se va acabando. En el campo social, la maldad va tomando lugar en el corazón del hombre. Cada día va mostrando su condición de maldad. Pero en el versículo 13, el desafío es para el cristiano. ¿Qué debemos tener en cuenta como cristianos en esta enseñanza de Jesús? Miren, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Más, y así concluye Jesús esa parte del versículo 5 hasta el versículo 14. Y el que persevere hasta el fin. Y hagamos una pregunta. ¿En qué quiere Cristo que nosotros como cristianos perseveremos? ¿En qué tenemos que perseverar? Primero, en la fe. Segundo, en la confianza en Cristo, en Dios y en su palabra. Tercero, en la esperanza que Cristo nos ha dado de una salvación eterna. ¿En qué tenemos que seguir perseverando? En la comunión de nosotros como iglesia cristiana. ¿En qué tenemos que seguir perseverando? En hacer lo bueno para dar testimonio que somos cristianos. ¿En qué tenemos que seguir perseverando? En orar unos por otros. ¿En qué tenemos que seguir perseverando? En ser fieles a Cristo, a su palabra.
¿En qué tenemos que seguir perseverando? En predicar el Evangelio de Cristo, en discipular a otros, en apartarnos de lo malo, de la maldad, en empezar realmente cada día a recordar que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo y de los discípulos. Dice el Señor, mas el que persevere hasta el final. ¿Y eso qué quiere decir? Es como el atleta que corre y corre y corre, y a pesar del cansancio, que sus músculos sienten que se van a venir cuando hay tendones que se ponen difíciles, él sigue corriendo, porque él quiere llegar a la meta, hasta que llega a la meta, cansado, hecho un desastre en sus músculos, adolorido completamente, pero con la gran satisfacción que llegó a la meta. Un creyente no debe abandonar su carrera de fe. Un creyente no puede abandonar su convicción cristiana, su comunión con Cristo, con el Padre, con la palabra de Dios, con la iglesia. Un creyente no puede olvidarse de sus responsabilidades como cristianos cuando la venida de Cristo se está acercando. Un creyente tiene que perseverar en las verdades que Cristo nos ha enseñado. Fe, esperanza, creencia, convicción, obediencia, testimonio de vida. El que persevere hasta el fin será salvo. Los verdaderos cristianos, hasta en los últimos tiempos antes de la venida de Cristo, seguirá perseverando porque sabe que está creyendo en una verdad que ha resistido todo lo que se le haya querido decir para destruirla. El cristianismo ha mantenido su verdad, su fe, su esperanza, porque está puesta en el Cristo resucitado, en el Cristo de la gloria, en la roca inconmovible. Por eso, mi hermano, tenemos que tomar en cuenta las palabras de Cristo para este tiempo. Este tiempo es tiempo de perseverancia. Este tiempo es tiempo donde usted y yo tenemos que mostrar la fe, la convicción, la certeza, nuestra creencia legítima y verdadera. Nuestras verdades tienen que aflorar día a día en nuestra vida, perseverar en todo lo que Cristo nos ha pedido, que creamos, que obedezcamos, que practiquemos, para que cuando Él venga nos encuentre haciendo como Él quiere. Y el que persevera hasta el fin será salvo. Qué rico cuando lleguemos a la meta. Y ahí estará Cristo esperándonos, diciendo, perseveraste. Fue difícil, fue duro. Yo estaba contigo, yo iba contigo. Mi espíritu te estaba dando ánimo. Demostraste fidelidad, obediencia. Hiciste todo cuanto yo pedí. Mostraste que eras un verdadero discípulo, una discípula mía. Y eso es importante. ¿Saben por qué debemos hacerlo? Para honrar a Cristo, para honrar a Cristo, para agradar a Cristo, y que Él vea, valió la pena salvar a esta persona. Y será predicado finalmente este evangelio del reino, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hoy más que nunca, el evangelio está, usted no se imagina lo que el Espíritu Santo está haciendo. Hoy no tenemos predicadores de un país a otro. No hay vuelos internacionales para predicadores. Muchas iglesias no tienen canales de televisión para predicar. Todos tenemos que usar estos aparaticos. Pero algo extraordinario está pasando. Este es tiempo de dolor y de sufrimiento por esta pandemia. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo está moviéndose en la vida de la gente. Está produciendo en la gente ese interés en pensar en Dios, en pensar en Jesucristo. Mire los médicos que han sido contagiados y que vuelven otra vez a su restauración. Dan gracias a Dios. La gente da gracias a Dios. La gente está hablando gracias a Dios. Dios quiere que la gente entienda que hay Dios en los cielos. El evangelio será predicado
Todos los medios que está usando la iglesia para hablar de Cristo, el Espíritu lo está usando. Y cuando esto pase, la iglesia no será la misma, porque la iglesia se verá desbordada en la calle a predicar de Cristo. Y cuando toda la tierra sea llena del Evangelio de Cristo, dice la Biblia, entonces vendrá el fin. La señal de que todo se va dando es que más gente está oyendo el Evangelio de Cristo. Así que usted tiene aquí estas señales bíblicas. Vayan comparándolas con las cosas que están pasando, que han pasado. No meta nada que no tiene nada que ver con la enseñanza de Cristo. La iglesia está cimentada y caminando sobre una verdad que es comprobable. Todo lo que Cristo ha dicho aquí es totalmente comprobable. Y lo lindo de todo esto es que el final de todo será cuando la iglesia llegue a estar con Cristo para siempre. Mis hermanos, qué bendición esta segunda pregunta y la respuesta de Jesucristo. Sí hay señales, sí hay manifestaciones y todo se va dando en el orden que Cristo lo ha enseñado. Crea la verdad, crea la enseñanza de Jesús. Cuidémonos de los falsos cristos, de los falsos profetas, de los falsos predicadores. No nos dejemos apartar de la verdad porque Cristo nos está diciendo, tengan cuidado, no se dejen engañar. Pablo lo enseñó muchas veces. La iglesia tiene que caminar puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios nos bendiga a todos. Padre, gracias por esta tarde, gracias por su palabra, bendígala y que esta reflexión, que esta verdad que Cristo nos ha enseñado y que ha quedado grabada en la palabra pueda ser recibida con gozo, con agrado. Que lo más importante es tener hambre y sed de ti, de tu palabra, de aprender, de entender lo que tú quieres, en lo que tú quieres que perseveremos como iglesia hoy día. Y gracias, Señor, porque por ningún motivo vamos a dejar de correr nuestra carrera cristiana hasta llegar al final. Tendremos la corona que tú nos estarás dando, Jesús, por haber corrido bien nuestra carrera. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, disculpen ustedes, pero quiero animarles a esto que es importante. Primero, a partir de mañana vamos a estar empezando un programa de oración del 20 de julio hasta el 31 de agosto. ¿Por qué? Este programa de oración es porque estas semanas y las que vienen van a ser semanas muy difíciles. Y nosotros tenemos que orar, no con miedo, no con terror, no con angustia. Acuérdense, la iglesia no puede salir a la calle a predicar. Ahora, la mejor manera es interceder y el Espíritu Santo está haciendo su obra. Quiero invitarles a que usted todos los días va a recibir 3 peticiones de oración. Y la va a recibir por el WhatsApp de la iglesia. Yo la estaré enviando. Voy a pedir ayuda a una persona y cada día vamos a estar orando toda la iglesia por 3 peticiones diarias a partir de mañana hasta el 31 de agosto. Y confiaremos en la misericordia de Dios y en que el Señor va a escuchar no solamente nuestras peticiones, sino de toda su iglesia en la tierra. Segundo, quiero animarle a que usted siga colocando en el WhatsApp todas esas peticiones por personas que usted conoce, que necesitan oración, que necesitan ese trabajo de la iglesia, de orar por ellos, de orar porque son personas que en este momento necesitan de la oración de la iglesia. Y tercero, quiero animarles para que todos los días, o más bien para que usted en la semana
por lo menos hágalo una vez por semana. Usted envíe a 3 o 4 personas un mensaje de fe. Personas que usted conoce que no le ha compartido el mensaje. Familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de clase, compañeros de que usted conoce. En cada semana envíele a 3 o más personas un mensaje sencillo de fe. Dígale, mi querido amigo, mi querida amiga, o primo, o tío, o amigo, o compañero, te estoy enviando un saludo especial. Quiero decirte que estoy orando por ti en esta situación tan difícil. Estoy orando por ti y por tu familia. Como cristiano, deseo que Dios te bendiga y que cada día puedas recordar que Cristo te ama. Ya, algo como eso. A 3, 5 personas por semana, hágalo. Y usted va también, de una manera sabia, enviar un buen mensaje. Hoy la gente quiere saber que los cristianos estamos orando por ellos. Así que lo vamos a hacer. Mañana enviaremos por el WhatsApp de la iglesia las primeras 3 peticiones por las que todos vamos a orar. Es un programa del 20 de julio al 31 de agosto y queremos ver la obra de Dios en la vida de mucha gente. Gracias, hermanos, por su apoyo y su ayuda. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.